tan bueno que nunca nos va a dejar de amarnos. Si nosotros le buscamos, Él estará con nosotros. Por eso es que importante que es estar con el Señor siempre. Si no estamos con el Señor siempre, si no nos acercamos, pues ¿de qué modo Dios podrá amarnos? Dios puede amarnos si nos acercamos a Él. En este día quiero compartirte un pensamiento que Dios habló a mi corazón y es el pensamiento que quiere la Biblia. El pensamiento cristiano encontrará el milagro. Ese tema quiero hablar. El pensamiento cristiano encontrará el milagro. Dijo Pablo, entre otros versículos, dijo, renovaos la forma de pensar, o sea, vuestra mente, vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad agradable a Dios. No andando a los pensamientos de este siglo, no andando conforme a los pensamientos que anda el resto de la humanidad sin Dios, sino renovaos en el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios está escrito en la palabra de Dios. Si yo no me renuevo en ese pensamiento, puedo tener una mente carnal, y al tener una mente carnal, nunca hallaré ni me alcanzarán los milagros de Dios, como dice la palabra de Dios. Estas señales y estos milagros, digamos, las señales, las bendiciones, seguirán a los que creen, dice Deuteronomio capítulo 28. Este pensamiento que encuentra el milagro es como cuando ese padre se acerca a Jesús y dice en aquel momento, tus discípulos no han podido de ninguna manera echar fuera un demonio, y le dijo a Jesús, ¿tú puedes hacer algo? Mire el pensamiento de este hombre. Pertenecía al pueblo de Dios, pero tenía una mente carnal, no estaba renovado en el pensamiento de Dios. Entonces, Dios, para renovar el pensamiento, le dice, ¿y tú puedes creer? Porque para renovarse la mente es necesario la fe, es necesario creer. Y para poder creer y renovar la fe es necesario pararme firme en la palabra de Dios, la única fuente de verdad absoluta, absoluta, no relativa, sino absoluta. Así encontramos muchos pasajes, pero quiero leerte un pasaje de la palabra de Dios. Está en la Biblia en Juan, Evangelio que escribió Juan en el capítulo 6, a partir del versículo 1 en adelante, y esto dice la palabra de Dios. Después, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberías. Una gran multitud siempre le seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a la otra orilla y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Ahí hay un muchachito, un niño, un joven, que tiene 5 panes de cebada, 5, y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. O sea que podemos decir que había 15 a 20.000 personas, mínimo. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Este es un pensamiento de Dios. Este milagro ocurrió porque se hizo conforme
a lo que Dios piensa, conforme a la palabra de Dios. Ese pensamiento de esperanza y de confianza en que Dios puede hacer todas las cosas, hizo que se produjera un milagro tan tremendo para miles de personas. Pero antes de seguir entrando en la palabra de Dios, quiero hacer sucintamente una síntesis de cómo evolucionó el pensamiento en la humanidad. O sea, el pensamiento sin Dios. El pensamiento sin Dios. Y le voy a leer un versículo bíblico en primera de Pedro. Encontramos, como dice la Biblia, de cómo evoluciona el pensamiento de estar en el mundo, pasar a ser cristiano. Y dice esto en el versículo 4. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Ya no los acompañan en los excesos de su mala vida. Por eso, esta gente los calumnia y hablan mal de ustedes, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, el juez, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos y como a muertos. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que el cristiano evoluciona en su forma de pensar, pensando conforme a una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Y las personas comandan en su verdad presente relativa, que fue evolucionando con el tiempo a llegar al estado actual de cómo piensan las sociedades y el mundo. Si no cambiamos y si no se cambia esa forma de pensar, no podemos encontrar los milagros del Señor. Por eso hay personas que cuando hoy está enferma, solamente piensa que el médico puede operar un milagro o la sanidad. No levanta los ojos al cielo. Hay científicos que pensando en su propio poder humano quieren alcanzar a encontrar medicamentos, vacunas y tratamientos, que está bien de hacerlo, pero nunca se acuerda de levantar los ojos al cielo y decirle al Creador verdadero de todo lo que existe, ayúdame a encontrar la vacuna, ayúdame a encontrar el tratamiento, ayúdame, dame la sabiduría de lo alto, y les aseguro a los científicos que inmediatamente Dios descendería y los bendecería y ellos encontrarían lo que están buscando. Pero el pensamiento fue evolucionando sin Dios. O sea, un pensamiento sin Dios no es lo mismo que el teísmo ético. ¿Qué es un teísmo ético? Es la ética de Dios, la ética moral de Dios, la ética de comportamiento de Dios, que es absoluto y que está en la palabra de Dios en la Biblia. Pero por supuesto, esa verdad absoluta de Dios desde el principio, después que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, comenzó a crecer en los corazones de la humanidad. Hubo persecuciones por este pensamiento y muerte y asesinato de las personas que querían creer en esta verdad absoluta de la palabra de Dios, y de repente esa verdad comienza a hacerse más relativa. Si bien buscaban a Dios, pero ese pensamiento tendría un golpe fuerte, el pensamiento de Dios, que tenía que ver con una corriente que nació en el año 1300 al 1600 después de Cristo, que se llama el Renacimiento. En el Renacimiento prosperaron las artes, prosperaron la letra, la arquitectura, de modo que en el Renacimiento el hombre comenzó a exaltarse a sí mismo, dirigir los esfuerzos hacia sí mismo, y ahí nace lo que se conoce el humanismo. Es decir, el esfuerzo del hombre, el pensamiento del hombre que comienza a independizarse de Dios y así comienza a no necesitar milagros porque ahora el hombre ha entrado en el pensamiento en el que cayó Eva en el principio, que lo explica Dios cuando la serpiente se acercó y le dijo, no es como Dios dice, es relativo a la verdad de Dios. Y le dice muy claro a la serpiente a Eva, cuando tú comas de esa fruta, acerca del bien y del mal, tú serás como Dios. Y allí, de esa manera, hizo caer la serpiente y le pareció interesante a Eva y a Adán no necesitar de la verdad absoluta de Dios, porque ahora ellos tendrían su propia verdad conociendo el bien y el mal. Y de esta manera se extendió luego, más adelante, el idealismo,
o lo que tiene que ver con la era de la razón. De 1600 al 800, después del humanismo que se crea en el Renacimiento, comienzan a nacer pensadores. Está parado Internet, me parece. ¿No? ¿Está funcionando? Bueno. Comienzan a nacer pensadores que comienzan a hablar como, por ejemplo, Voltaire, Descartes, que se estudia hoy en universidades. Y recuerdo tan claramente en la Universidad de Derecho, estudiando abogacía, que tuve que estudiar acerca de estos pensadores, Descartes y Voltaire, y salieron muchas veces estos libros en lo que tenga que ver con los puestos de diario, y se venían muchos libros de esto que tenga que ver con el pensamiento. Y esta filosofía de pensar hoy se extiende porque universitarios y la gente lo vive sin saber que está viviendo por el idealismo o la razón. Y estos pensadores, la idea central era, sí existe Dios, aquí ya sería el cuestionamiento. No era decir Dios no existe, sí existe Dios, lo pusieron en duda, entonces ese Dios está lejos, no tiene en cuenta el mundo y los humanos deben despertar en el poder de su razonamiento para confiar en el poder de su razonamiento. Porque como Dios está lejos, si es que existe, no los puede ayudar. Y el diablo, usando esta corriente de pensamiento, ya comenzando a alejar más, primero el poder humano, el humanismo, con el renacimiento, luego el idealismo y la razón, en donde únicamente en este momento de la razón, aquí los inventos crecerían. Y la Biblia dice, los inventos y la ciencia aumentará. Y comenzó a aumentar, a partir de ese momento comenzaron las industrias, y aquí el hombre comenzó a pensar, ¿Dios existe? Y si Dios existe, ¿por qué no nos ayuda? En una mentira del diablo. Porque siempre los que tuvieron el pensamiento de Dios, siempre recibieron ayuda de Dios. Y de esta manera, dando casi en un golpe mortal al pensamiento divino, aparece Charles Darwin con su teoría de la evolución. Y Charles Darwin, un anglicano, un inglés, que profesaba la fe cristiana, un estudiante de teología, él sabía teología, se descarrió de tal manera tomando su mente con el renacimiento, con la razón, y comenzó a viajar por el mundo, y ahí comenzó a decir la era de la evolución. Pero mire quién, un anglicano, o sea, un hombre que practicaba la fe protestante, que conocía teología, su padre era médico, él era también un universitario, tuvo una hija y 2 hijos, y de allí, de esta manera, este hombre torció la mente de tal modo que terminó diciendo, ahora sabemos y respondemos a la pregunta que tiene que ver con la razón y el idealismo. ¿Y cuál era esa pregunta? La pregunta era, si Dios existe, entonces Darwin dice, no, Dios no existe, porque el hombre evolucionó, los animales evolucionaron, y acá tenemos la respuesta de cómo se creó el mundo y de cómo se creó el hombre. Y ya acá Dios dijeron, Dios no existe. Y acá hubo una clara división entre el pensamiento de Dios y el pensamiento de los hombres. Y después luego llega el modernismo en su fe de pensar, de alguna manera, en el modernismo, más bien en la ciencia, en la comprobación, y pone sus 2 pilares de la racionalidad y del empirismo. En la racionalidad comienza a pensar que todo es en el poder humano, en la habilidad humana, y en ese empirismo era la comprobación. Entonces acá está la ciencia. Si yo puedo creer en algo, que puedo comprobarlo una y otra vez, de modo que yo no puedo comprobar que Dios existe, no es científico, yo no puedo comprobar de ninguna manera que los valores morales sean absolutos, y acá comienza a nacer el pensamiento relativo. Dios es relativo, no es absoluto. La Biblia no es la verdad, es una verdad. Dios es un Dios más. Y ese poder, lamentablemente, hizo que luego en el posmodernismo que vivimos hoy, la verdad se haya vuelto relativa. Y hoy solamente se empuja ¿qué? A un pensamiento que tenga que ver con en lo absoluto. Y en ellos, de alguna manera, rechazan lo que es el absolutismo
Pero dice, no, nada es absoluto, sino que todo es relativo, pero en realidad eso también es un absoluto, porque tiene que haber un pensamiento único. Y si ese pensamiento va conforme a la sociedad en que vive, sos aceptado y no sos perseguido ni sos rechazado. Pero si tu verdad es diferente a eso, es decir, que comenzó en este posmodernismo en decir que el ser humano es una construcción social. Los que han estudiado saben que se habla de construcciones sociales. Es decir, que se forma el hombre conforme a la sociedad donde vive, conforme a la cultura. De modo que en cada país, en cada barrio o a veces en cada ciudad hay una cultura diferente, un modo diferente, de modo que toda la verdad es relativa. Dios es relativo, la Biblia es relativa. Entonces, ¿para qué tengo que pedir a Dios si puedo pedir un médico? No, porque en mi cultura está bien la eutanasia. No, en mi cultura no está bien. No, en mi cultura está bien y se ha aprobado que usemos droga. No, en nuestra cultura está mala droga. No, acá en mi cultura se aprueba el aborto. En mi cultura no se aprueba el aborto. En mi cultura se aprueba el adulterio. Que un hombre, como hay sociedades, pueda tener varias esposas. En mi cultura no. De modo que, ¿cuál es la verdad? Y la verdad no existe verdad. De modo que la Biblia es desechada. Por eso la Biblia no se permite que se lleven a los colegios, al trabajo. Hay naciones que si entras con una Biblia, terminas preso. Aunque seas extranjero, no puedes llevar una Biblia en tu valija, no puedes llevar una Biblia en tu colegio como en Estados Unidos, no puedes hacer una oración en público porque es discriminación. De modo que esa construcción social del ser humano tiene que ver con algo muy claro, es que el ser humano es lo que hace, y eso es mentira. Eso es una idea absoluta que no tiene nada que ver con el pensamiento cristiano. Eso es, todos tienen que pensar iguales. Por eso hoy vemos el idealismo. ¿Cuánto idealismo existe? Se levantan y todos construyen una verdad, y esa verdad, aunque no sea la verdad absoluta, mientras que apoyes esa verdad, vos estás conmigo. Si no la apoyás, sos mi enemigo. Odiás, discriminás, no sos tolerante. La intolerancia fue tomada hasta por la ONU para que nosotros de alguna manera estemos limitados cuando digamos que la Biblia es un libro absoluto, que Dios es un solo Dios que creó los cielos y la tierra. No, ya dejó de ser así. Tuve que hacerte un poquito más extenso para entender cientos de años de pensamiento, de evolución, hasta llegar a lo que vemos hoy. Las luchas que existen entre el sexo, mujer o hombre, cómo llamarle, cómo no llamarle, en este tiempo, si está bien hombre con hombre, mujer con mujer, si está bien heterosexual o no, digamos, todo una cosa, es decir, todo está bien, todo es válido, porque si no aceptas todo, entonces no me aceptas y no me respetas. En realidad, lo que está diciendo, en realidad es que vos tenés que respetarme, entonces, y si me respetás y me aceptás, vos tenés que apoyar lo que hago y tenés que valorizar y aceptar lo que digo. Y eso no es así. El hombre no es lo que hace. Porque si eso fuera así, en la Biblia, que está muy claro, Jesús no hubiese podido separar al hombre del pecado. Porque si el hombre es lo que hace, Dios no puede separar al hombre del pecado. No, el hombre, es por eso la Biblia habla, ama al pecador, pero no su pecado. Ama al ser humano, pero no su obra ni su conducta, porque son cosas separadas. El hombre no puede cambiar, sigue siendo un ser humano, pero sí puede cambiar su conducta, porque no hay una sola verdad absoluta, y es la palabra de Dios. Por eso es perseguida la Biblia, por eso son perseguidos los cristianos, por eso son prohibidos, y va a llegar el tiempo, dice la Biblia, en donde se prohibirá hablar de Dios. Qué tremendo. Pero no era... en realidad hablar tanto de ese tema. Quise enseñarte un poco para que sepas por qué hoy se pelea este pensamiento y pelean los gobiernos y hacen leyes. De repente tienen que hacer leyes para que vos le puedas llamar a un hombre como mujer. ¿Por qué tiene que hacer una ley? Que se llame como quiera. Pero no por eso yo voy a aceptarlo. ¿Qué significa? No voy a apoyar y estoy de acuerdo, porque mi verdad absoluta no es esa verdad, sino que es la Biblia. Que haré algo en contra de eso de ninguna manera. Que él haga lo que quiera, pero yo me juntaré con los que piensan como yo y él se juntará con los que piensan como él. Pero digamos, esa otra parte no puede venir a nosotros a imponernos su idea, ni nosotros imponer nuestra idea a ellos. Es decir, el cristianismo tampoco se impone. El cristianismo hace que Dios en tu corazón te lo aceptes. Digamos, ninguna iglesia puede obligar a nadie a ser cristiano. Y si no quiere que se le predique, no hay que predicarle. Pero sí hay que predicarle a los que quieren oír. Eso es muy importante. O sea, para tener un pensamiento cristiano y encontrar el milagro,
primero de todo, es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Porque dentro de la fe y dentro del pueblo de Dios hay dos seres humanos. La criatura de Dios o el hijo de Dios. Y cuando hablo de hijo, acá también está, por ejemplo, el idealismo. No, hijo o hija. Bueno, depende, hay idiomas que no tienen femenino y masculino. Se habla uno solo. El castellano, por ejemplo, al decirse hijos, se incluye hijas. Pero bueno, el idealismo ha hecho que en este pensamiento se cambie todo. De modo que a Nicodemo le dijo algo muy claro, que tú eres un buen religioso, Nicodemo, pero eres solo nacido de carne y de la religión. Si tú quieres ver los milagros de Dios sin contarte con el pensamiento de Dios, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo metiéndome el vientre de mi madre? No hablo de eso, Nicodemo. Porque por ahora, Nicodemos, a pesar de que tú dices que eres un sacerdote para la sociedad y todo el mundo te ve como un enlace entre Dios y los hombres y hablas por Dios según tú piensas, yo te digo, Nicodemo, tú no eres un hijo de Dios. Solo eres una criatura de Dios. Sos una creación de Dios. Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero son solo hijos de Dios los que nacen del agua y del espíritu. Entonces, es importante entender este pensamiento, porque este pensamiento está en todas las mentes, en los colegios, en las universidades, en las calles, entre los familiares, en los colectivos, en los trenes, en los almacenes. Cuando hablas con alguien, surge la filosofía del pensamiento y dice, ¿por qué piensas así? Porque estas corrientes siempre están andando, porque alguien las aprendió y las creyó. Por eso hay pensamientos equivocados aún dentro del pueblo de Dios. Y nacer del agua no era otra cosa que el arrepentimiento. Si yo quiero nacer nuevo, tengo que arrepentirme de pensar, escuche bien, en contra de Dios. Tengo que arrepentirme, empezar en contra de la Biblia. Tengo que arrepentirme, empezar en contra de lo que Dios ha instituido. Porque acá está la verdad. Tanto como vimos en la evolución del pensamiento, aún Darwin, el modernismo, el postmodernismo, ha hecho que la Biblia deje de ser absoluta. Y si la Biblia no es absoluta, entonces ¿para qué la voy a leer? ¿Para qué la voy a vivir? No, para los cristianos nuestra fuente absoluta es la palabra de Dios. Para la sociedad, la construcción social es de acuerdo a la cultura, al pueblo, en donde vaya. Por eso muchas veces uno siente o la gente quiere decir, no, me voy a ir a un pueblo porque es más tranquilo. ¿Por qué? Porque ahí la construcción social es diferente a la que vivís. No es lo mismo capital que ir a Entre Ríos, que ir a Ushuaia, o que ir a la China, o que ir a Europa. Construcciones sociales diferentes, pero no son verdades que lleven al cielo. Hay una sola verdad que te lleva al cielo y es una verdad absoluta. Es Dios y es su libro, la Biblia, la palabra de Dios. De modo que si uno nace de nuevo, se vuelve un hijo del Señor. Segundo, es necesario perseverar en la palabra de Dios. Porque nací de nuevo, pero ahora ¿qué hago? No leo la palabra, no aprendo la palabra, no asisto a la iglesia, no me congrego, no me junto con personas que tienen la construcción de Dios. Porque Dios dijo, he hecho al hombre y a la mujer conforme a su semejanza. En cambio, la construcción social del ser humano y los pensamientos filosóficos hacen al ser humano según la construcción social del humanismo, de la ciencia y de las emociones que tienen. Si yo quiero ser perro, me tenés que aceptar como perro. Porque si no me aceptás como perro, me discriminás. Es decir, no es lo mismo. La Biblia nos hizo conforme a su imagen y semejanza. De modo que el Señor perseverar luego en la palabra de Dios, en la vivencia de la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, Saúl, siendo del pueblo de Dios, no pudo perseverar. Siendo un hijo de Dios, él no pudo perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Desobedeció, se volvió contra el profeta, pecó de tal manera que dejó de ser hijo de Dios y ahora vivía en el pueblo como rey, pero era criatura de Dios. Porque podemos ser hijos y volvernos criatura. Podemos ser criatura y volvernos hijos. No conocí a Dios, acepto a Dios, soy hijo o hija de Dios. Pero siendo hijo de Dios, dice la Biblia, cuidado, que lo podemos deslizar y que podemos perder nuestra salvación. Y al pasarnos eso, ¿sabes qué nos volvemos? Criaturas. Somos criaturas, somos creación de Dios, pero ya no somos hijos ni hijas de Dios. De modo que eso le pasó a Saúl. Pero por otro lado, Pedro que caminó sobre las olas, él lo hizo como hijo de Dios. Pero en un momento pensó como criatura. Se alejó del pensamiento de Dios y teniendo Dios al lado de él, tuvo miedo, dudó y comenzó a hundirse.
De modo que la duda al pensamiento único de la palabra de Dios, cuando dudamos de la Biblia, cuando dudamos de las enseñanzas de Dios, nos hundimos como Pedro, porque en vez de pensar según la mente de Dios, pensamos según la mente del mundo. Y al hundirnos, Dios, si le pedimos ayuda, nos tomará la mano y nos sacará y nos dirá, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre, ¿por qué dudaste? Y lo llevó caminando y le mostró que solo en el pensamiento de Dios pudo hallar el milagro. Puedo mencionarle, por el que el tiempo pasa rápido, es los 3 amigos de Daniel, en contraposición con Giesi. Giesi, quien traicionó, abandonó, se rebeló, mintió, y podemos decir una cadena de pecados contra su profeta, su pastor, Eliseo, tomando de Naamán. Él mintió, por lo tanto, fue desechado como hijo de Dios, perdió el ministerio del cual iba a ser profeta, y ahora, ¿cómo quedó? Como una criatura. Y como criatura no tenía la bendición de Dios, ¿qué se le pegó? La lepra. La lepra. A las criaturas se les pegarán enfermedades, la lepra y la peste, pero a los hijos del Señor, si vienen contra nosotros sus enemigos, nosotros levantaremos los ojos al cielo y Dios que ve de los cielos vendrá y nos sanará, nos libertará y estará con nosotros todo el día hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Por eso puedo mencionarte otras 3 amigos de Daniel que tuvieron el pensamiento de Dios, mientras que el pensamiento y la corriente del mundo adora la estatua de Nabucodonosor. Todos la adoran. Vos tenés que adorarla. Así se piensa ahora. Ustedes en Israel pensaban de una manera. Ustedes en los rollos que tienen escrito la palabra de Dios piensan de una manera. Pero tenés que ser más moderno, tenés que ser más piola. Vos no podés quedarte en los pensamientos antiguos. Las cosas evolucionan. Tenés que pensar según el pensamiento de Babilonia. Y tenés que adorar. Y no mentí, arrodillate y por dentro no le des bolilla. No, porque los cristianos no somos hipócritas, no somos doble cara. Los cristianos, lo que decimos, vivimos, no disimulamos, no somos imitación, somos originales. Por lo tanto, ellos dijeron, no, señor rey, si quieren meternos en el horno de fuego, quémenos. Pero nosotros no adoraremos. ¿Por qué? Porque mi verdad no es relativa, mi pensamiento no es relativo, es absoluto. Y aunque el mundo entero quiera pensar que esto es correcto, yo digo, es incorrecto. Seguramente el rey le preguntaría, ¿por qué es incorrecto? Porque existe un Dios absoluto y un libro absoluto, que es su palabra. Y esa es nuestra fuente. Y por eso vivimos y por eso morimos, por la palabra de Dios y por nuestro Dios que nos dio esta palabra. Por último, un tema, parece un poquito más tiempo me da. Es necesario vivir como hijo de Dios. No solo nacer de nuevo, no solo es necesario perseverar en la palabra de Dios, sino que también es necesario vivir como hijo de Dios. Acá puedo hacer mención, yo hablamos con las pastoras y hablamos de lo que es creación. Mientras Giesi actuó como creación, Saúl como creación, los 3 amigos y Pedro actuaron como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Ahora, es necesario vivir como hijos de Dios. Aquí encontramos una palabra que es del hijo pródigo, donde estaba el padre, estaba el hijo mayor y estaba el hijo menor. El padre era un padre amoroso y este padre amoroso amaba tremendamente a su hijo. Pero también encontramos un ejemplo en donde vemos como alguien que es hijo puede volverse criatura. Y es el ejemplo del rico y Lázaro. Cuando muere el rico, es llevado al infierno. El rico era del pueblo de Dios, era un bendecido, tenía riquezas en el pueblo de Dios, pero fue al infierno. Y Lázaro, un pobre hombre sin dinero, sin fortuna, tenía una fortuna mayor, la que dijo Pedro y Juan al paralítico frente al templo de la Hermosa. No tengo plata ni oro como el rico, pero tengo algo. ¿Qué tenés? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y eso tendría Lázaro, ese pobrecito tirado en la calle, sin comida, con herida, sin casa, sin obra social, sin trabajo, sin ningún tipo de indemnización, sin subsidio, no tenía nada, pero tenía algo, tenía a Jesús de Nazaret. De modo que cuando murió, él fue llevado al cielo por los ángeles. Y cuando murió el rico, descendió, llevaron hacia el infierno. Pero estando en el infierno, el rico gritaba porque veía del otro lado de un abismo a Lázaro, Abraham que recibía a Lázaro, y se abrazaban y festejaban, y gritó, Padre Abraham,
Y aquí encontramos la revelación. Le dijo a Abraham, hijo mío. O sea, no perdió la identidad, pero se volvió criatura para los beneficios y la salvación. Era como cualquier ser humano que no tenía Dios. Porque en un tiempo él era hijo de Dios, pero decidió dejar de ser hijo de Dios porque se dedicó al mundo. Muchos vienen a la iglesia y quieren por un negocio. Cuando consiguen el negocio, dejan a Dios. Otros quieren un buen trabajo. Cuando lo consiguen, dejan a Dios. Otros lo buscan a Dios para vivir bien. Otros para tener una familia. Otros para casarse. Otros para tener hijos. Diferentes motivaciones de pensamiento relativo. Pero el pensamiento absoluto de Dios es: yo sigo a Dios porque Dios es todo para mi vida. Y no hay otra cosa. Entonces, aquí vemos que el Padre amoroso le da todo al Hijo. El Hijo mayor vivía como criatura. Vivía como una creación de Dios y no como hijo estando al lado del Padre. ¿Y por qué vemos esto? Pues cuando volvió el hijo menor, que por el arrepentimiento volvió a ser hijo, el hijo mayor se enojaba. Pero mi hijo era muerto ya, resucitado, dice el Padre. Y el hijo mayor se enojó, ofendió al Padre. Le dijo: no voy a entrar a comer con vos ni con él. Nunca me diste ni un corderito, y todo era de él. Por eso, cuidado, que se puede vivir dentro del pueblo de Dios como creación. ¿Sabe qué? Esta palabra creación viene de... En Argentina, por ejemplo, en la época de los gauchos, en la época que había la guerra con los malones, los indígenas, habían sacerdotes que habían venido de España y que evangelizaban y también imponían la fe a indígenas y a otros. Entonces, todo aquel que no pertenecía a los indios se le llamaba cristiano, así, cristiano, o sea, cristiano. Y los indígenas eran los paganos. De modo que de ahí surge un pensamiento en donde todas las personas de alguna manera, si nombran a Dios, son cristianos, ¿no? Nombrar a Dios no me hace cristiano. Nombrar panadería La Hermosa no me hace el dueño de la panadería. Yo puedo decir Dios existe, pero yo no estoy al lado de Dios. Ni me interesa lo que Él hace, lo que Él ofrece, ni me interesa a un Dios absoluto, de tal modo que por eso acusan en países a cristianos que nosotros discriminamos, que la Biblia es discriminativa. Hay películas cristianas que aparecen, usted lo va a ver en la época de Pascua, Navidad, cuando aparece, antes de pasar la película de Jesús, aparece una leyenda que dice: atención a los niños y a los padres, tiene imágenes violentas, sangrientas, y que pueden hacer mal a los espectadores. Qué tremendo, ¿no? Qué pensamiento diabólico que va evolucionando para que no tengamos los pensamientos del Señor. Ahora, en la sangre de Jesús es violencia, no es la sangre que limpia los pecados del mundo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Y aquí encontramos, por último, donde Dios dice: ¿dónde pueden ustedes comprar para dar? ¿Dónde pueden comprar? El pensamiento humano piensa que es en el gobierno, en el rey, en el subsidio, piensa que es en el amigo, que es en el pariente, que es en el trabajo, en el propio esfuerzo, en el negocio que tiene. Sí, todo eso es verdad. Son fuentes que traen un dinero para que comas o para que des. Pero eso es relativo. Lo absoluto es que mi fuente está en Dios. Por eso Jesús le dice en este pasaje que leímos: alimenten a la gente. ¿Y cuál es la necesidad de Jesús? Que nosotros tengamos la necesidad de dar y aprendamos a dar. Y para poder dar tengo que tener. Y lo que tengo, ¿cómo lo consigo? Me lo da Dios. Dios es el dueño de todo lo que tengo. Y Él me lo da. Y si Él me pide, yo lo hago. Por eso acá apareció Felipe con un pensamiento de criatura, no de hijo de Dios. Y dice: pero ni trabajando meses, dice la palabra, tendremos para dar de comer estas 20.000 personas aproximadamente que hay aquí. Ese es un pensamiento de criatura. Y estaba al lado de Jesús. Muchas veces estamos en la iglesia, se viene una enfermedad, y bueno, esto no tiene cura. Sos un hijo de Dios. Levantad los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá tu socorro? Y no, toda esta deuda es impagable. Si es impagable para vos, levantad los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá tu buena economía? No, pero el problema familiar no puede solucionarse. Todos tenemos problemas familiares. Yo también los he tenido. Y van a seguir habiendo siempre, porque somos seres humanos. Pero cuando eso pasa, levantamos los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá nuestra solución familiar?
siempre que busquemos algo, levantemos los ojos al cielo, porque Dios es bueno y nunca dejará de amarnos. Es importante entender que no tenemos que tener un pensamiento del mundo. El niño tuvo el pensamiento de Dios. Alimente a la gente. Él dijo, tengo 5 panes y 2 peces. Y era un niño. Seguramente la mamá o el papá le mandó a comprar. Y el niño en vez de la casa comenzó a escuchar a Jesús y cuando supo de la necesidad, él ofreció los 5 panes y los 2 peces. Un niño que iba a comprar para dárselo a su mamá o a su papá, seguramente que lo esperaban para comer. Y Dios, que es bueno, tomó eso y en su pensamiento iba a ser algo diferente. Por eso Andrés, hermano Pedro, tuvo un pensamiento cristiano. Él sabía que no podía hacerlo, pero eso fue a Jesús y le dijo, acá hay un niño, él ofrece sus 5 panes y sus 2 peces. Y yo sé que si en tus manos, Señor, esto va a ser suficiente, esto va a ser absoluto, esto va a ser para satisfacción de todo. En tus manos, Señor, esto va a prosperar, en tus manos esto va a ser suficiente, en tus manos esto va a crecer, Señor. Ese es el pensamiento de Dios. Pensamiento del mundo es el hombre en su razonamiento, en su esfuerzo. Por eso Dios llegó a decir, Zacarías 4:6, no es con fuerza humana, no es con poder humano, agrego, no es con dinero, no es con influencias políticas o influencias del poder, es con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Porque es verdad, en la tierra puedo tener una ayuda humana y lograr ganar una batalla humana, pero cuando te mueras, no habrá poder, no habrá dinero, no habrá jueces, no habrá políticos, no habrá presidente, no habrá diputados, no habrá senadores, no habrá hermanos, no habrá papá, no habrá mamá. Estaré delante del juez que, como vimos al principio, ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. Y así de esta manera, hermano, no me puedo extender más por el tiempo, pero podría hablar tanto acerca del pensamiento absoluto y el pensamiento único que en este tiempo. Es decir, hagamos un acuerdo. Vieron que hay veces personas en un trabajo, un negocio, vamos a ponernos de acuerdo. Y se juntan todos a hablar. Pero dice la persona que es controladora o que tiene poder. Pero el acuerdo es que todos ustedes estén de acuerdo conmigo. Eso me parece que no es un acuerdo, ¿no? Vamos a poner de acuerdo. Bueno, vos tenés que pensar como yo. Eso no es un acuerdo. Eso es un pensamiento absoluto e único que tiene las ideologías. Lo que pasa en este tiempo. Ideologías. Pensamiento que si alguien dice que si es robar porque tenés hambre, está bien robar. No, no, está mal. ¿Por qué? No solo porque lo dice la ley, sino que para mí, porque lo dice la Biblia. Que no tengo que hacerlo. ¿No? Bueno, una mentirita blanca. No, no hay mentirita blanca. La mentira es mentira. Bueno, que le aplican la eutanasia para que deje de sufrir. No, está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no puedo tomar la vida de otro. De modo que vemos que esos pensamientos relativos en cualquier sociedad, aunque le pongan leyes, se vuelven inválidos ante, préstame la Biblia, se vuelven inválidos todos esos pensamientos relativos ante esto, que la santa palabra del Señor. Esta es la fuente absoluta del pensamiento absoluto, de único Dios absoluto. Y no es un Dios absoluto como el absolutismo de reyes que hacían injusticia, porque nuestro Dios, mi Dios, Jesús, no es injusto, es justo y dio su vida por nosotros. Muchos tienen miedo a los absolutismos, tengan miedo al absolutismo humano, no al absolutismo de Dios ni al absolutismo de la palabra de Dios, porque esta es la única fuente. Acá no es Descartes, no es Darwin, y cuántos pensamientos, Platón, Aristóteles, para los que tienen más cultura, no es ello, no es tu mamá, tu papá, tu marido que domina, tu mujer que domina, no. Esto es la única verdad. No son ni siquiera las leyes. Si hay leyes que contradicen esto, yo obedeceré a esto. Si una ley me dice que yo tengo que confesar que Dios no existe, yo le voy a decir, encarcelame, matame, porque acá dice que Dios existe y yo voy a obedecer a esto. ¿Me entienden? Quiera el Señor que en esto que te he hablado pueda entrar en tu corazón y no te dejes arrastrar en este tiempo. Por eso vemos todo este tiempo en la televisión y vemos en este tiempo peleas, pueblo contra pueblo, nación contra nación, hermano contra hermano, uno apoyando a un presidente, el otro apoyando al otro, uno apoyando a una idea en el Congreso, el otro apoyando al otro, y peleas y discusiones, insultos, descalificaciones. ¿Por qué? Porque todos basan la verdad en su verdad relativa. La verdad que un conjunto de personas dice, esto es verdad.
y vos tenés que aceptarla, tenés que apoyarla. No la acepto ni la apoyo. Simplemente dejo que corra, haz lo que quiera, pero yo oraré por tu alma, pero no por tus obras, porque tus obras las tendrá que limpiar la sangre del Cordero de Dios. Y tu alma debe aceptar al único creador, Dios. Dios es el único que existe de aquí para siempre. Señor, te damos gracias en esta hora y te bendecimos. Te adoramos, Padre, porque tú estás aquí ahora. Rompemos las cadenas y el poder de las tinieblas en este momento. Que se quiebre todo poder humano ahora. Que se quiebre todo poder del diablo ahora. Que se quiebre todo poder de la filosofía ahora. Que se quiebre ahora todo pensamiento de ideología, todo pensamiento humano de positivismo, y que las mentes sean renovadas conforme a la mente de Dios. Y la mente de Dios está expresada en la Biblia, la palabra de Dios. Y allí la mente de Dios se expresó, porque Dios, si Dios dice que es bueno, es bueno. Si Dios dice que es malo, es malo. Si Dios dice que es bueno, es bueno. Y lo que dice aquí que es malo, es malo. Y no hay leyes, no hay pensamiento, no hay amigos, no hay sociedad que me vayan a hacer creer algo diferente a lo que está aquí. Mi manual de vida, el único libro, el libro de vida, el libro de una verdad absoluta, de un Dios absoluto, porque no hay otra cosa. Existe un creador y después de la muerte vamos a ese creador. Y si nuestras obras fueron en contra de este libro único, iremos al infierno como el rico. Pero si nuestras obras son halladas, hechas, pues Dios está en nuestro corazón conforme a este libro, entonces caminaremos en el reino de Dios. Sí, Señor, ahora todos los pensamientos, Señor, dice tu palabra que pueden obedecerle. Los que son del Señor obedecen ahora el pensamiento, se vuelve a Dios. Ahora, lo malo que se quería hacer por tentaciones, porque Satanás quiere obrar, ahora se corta por el poder que nos da la palabra del Señor de obedecerle a Él. Ahora la obediencia, Señor, se vuelve, Señor, a nosotros lo que debe ser, Señor. Se hace lo que dice tu palabra, Señor. Se hace y no somos fanáticos ni estamos locos, sino el Espíritu Santo está en nosotros y hace que obedezcamos al Señor. Te damos gracias, Señor, por los que obedecen. Te damos gracias, Señor, por los que tienen una mente renovada ahora, Señor. Los que han recibido liberación ahora a través de esta palabra, Señor. En pensar cosas extrañas, en recibir ahora información extraviada, información idolátrica, información de dejarlo al Señor en algún aspecto de tu vida, que no te preocupes porque Dios te va a bendecir igual. No, el Señor Jesús te ha bendecido. Por eso la palabra del Señor dice algo muy importante en esta era de posmodernismo donde la información abunda, pero nadie sabe la fuente de dónde salen. Entonces hay mentiras que corren creídas por la gente como verdades absolutas. En este tiempo de la era de la comunicación, estamos incomunicados. En la era de la comunicación estamos desinformados porque información es falsa y personas que no se comunican. Quizás mandas un mensaje y nunca te lo contestan y luego miente diciendo no lo vi, no lo recibí. En realidad, todo este modernismo lo único que hace es hacer que las verdades relativas crezcan y de esta manera muchos rechacen y haya divisiones y roturas familiares, roturas sociales y de amistades. Por eso, Padre, ahora pido un milagro para la familia, pido un milagro para los hogares, un milagro para las mentes que se desaten en el nombre de Jesús y que entre la verdad de la palabra de Dios. Y para eso te aconsejo, lee la Biblia, lee, si quieres una mente nueva, lee la Biblia, un libro prohibido en algunos lugares de la tierra. Le tienen miedo a la palabra de Dios porque esta palabra te hace verdaderamente libre, mientras que la palabra del mundo y la filosofía te atan, idealismo, y pensamientos absolutos e únicos. Esto hace que cada uno tenga un pensamiento bíblico, pero independiente y voluntario y no dominado ni por las fuerzas. También ahora, Padre, me vuelvo en contra de las enfermedades. Rompo todo espíritu de enfermedad ahora, a los que están enfermos, a los que están pasando alguna dolencia, quizás la peste, quizás un cáncer,
diferentes cuestiones en sus físicos, en sus cuerpos. Ahora recibe el milagro. En el nombre de Jesús, recibe. Ahora. En el nombre de Jesús, recibe. Ahora, sé libre. Levanta desde tu cama. Ahora se vaya la fiebre en el nombre de Jesús. Se vayan los dolores, garganta, cuerpo, estómago, pierna. Fuera en el nombre de Jesús. Los oídos se han tocado. Las mentes se han tocado ahora. La sangre, Señor, se normalice el azúcar. Se sanen los corazones. Se sanen los pulmones. Se sanen los estómagos. Ahora la mala circulación comienza a funcionar correctamente. Haz milagros creativos. Haz milagros, Señor. Ahora recibe. Porque en este libro dice, por su llaga fuimos nosotros curados. En este libro dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. En este libro dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En este libro dice, hablarán nuevas lenguas. Maracatatarabashaca. Este es el tiempo de Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en este momento. Y te bendecimos. Y que Dios te dé días de victoria y de bendición. Que el Señor esté contigo todos los días. En el nombre de Jesús.